Es juntos. Siempre lo ha sido. Es en equilibrio. Con nuestras ciudades, con nuestra sociedad y con nuestro medio ambiente. Es el vidrio y nosotros. Es la experiencia de iluminarse naturalmente. Es la magia de compartir en comunidad. Es la capacidad de expresar ideas y emociones a través del arte. Es el punto de convergencia, aquel donde la forma como construimos, como nos movemos y como vivimos, finalmente evoluciona. Es juntos. Siempre lo fue y siempre lo será. Es hoy. Con más energía y confianza que nunca. Es contigo. Bueno, muchas gracias. La siguiente conferencia es súper importante. Realmente logramos tener a conferencistas magistrales de primer nivel. El tema de taxonomía es algo que tenemos que empezar a tener en la cabeza, en el reporteo y todo lo que es sustentabilidad. Y para eso invitamos a Ernesto Infante Barbosa, quien es un experto en Sustainable Green Finance, en Social Policy, en Housing Finance, en Green Buildings. Es un experto en Edge Development Management, en Public Policy y Strategies, en Gerencia de Proyectos Entrepreneur y es fundador de EcoCasa. Con ustedes, Ernesto Infante Barbosa, para que dé una plática de taxonomía. Ernesto, bienvenido. Un aplauso, por favor. La porra traes. Venga. Listo. Ahí está el clicker. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias Guillermo, gracias Érico, gracias Inmobiliaria, a todo el gremio de Real Estate. Me voy a ir muy rápido, tengo muchísima información. Soy Ernesto Infante Barbosa, actualmente estoy como consultor con Banco Mundial, tengo una empresa boutique de consultoría. He trabajado en Climate Finance los últimos 15 años. Este tipo de foros eran un poco los ecolocos. Hace unos 10 años, cuando empezábamos con Vivienda Verde en México, EcoCasa es un programa que fundé en 2012 junto con Paloma Silva en Sociedad Hipotecaria Federal, con socios muy interesantes del KfW, del BID, del Banco Mundial. Y hay muchísimo que hacer en el argot de la edificación del ambiente construido. Poco se habla de ello, pero es esa low hanging fruit que tenemos en el mercado de capitales e inclusive en el mercado de deuda. Es lo más sencillo que podríamos estar atacando hoy y por eso es que hay tantas fibras y ahora más movilización en temas de taxonomías para poder enfocar el sector construcción como uno de estos. Algo de evidencia científica, ya sabemos, ¿no? Esta es una fotografía que se toma en el país de sequías, está también Greta, que ya es una parte de la nueva generación que busca empujar, y esa cita arriba es en Sudáfrica, en Cape Town, cuando no tenían agua, y ya van a ser muchísimos años de esto, y estamos padeciendo un poco lo mismo, todavía no entendemos, y hemos visto cómo también los riesgos físicos climáticos hacen que los activos de bienes raíces sean de los más afectados por muchos aspectos, tanto por ciclones tropicales, inundaciones. Aquí está un señor con una manguera tratando de apagar su casa. Por supuesto, son zonas que ya no son hipotecables, tampoco son asegurables, por lo cual se perdió ya la posibilidad de movilizar flujos de financiamiento y son gentes que, igual que tenemos en Tabasco, todos los años al Infonavit pagando seguros, porque no tenemos cat bonds en el instituto, pues aquí un señor también quiere pagar su casa. Esta pasa en Pachuca, pasa en Nueva York. Entonces ya realmente el tema climático, y como pasará en progreso, igualmente quien tenga una casa en la costa, pues poco a poco van a ser próximos museos, y ya tenemos una realidad que no hay que decirlo mucho, seguramente ya vieron toda la mañana la crisis climática, y ese es un espectro importante a identificar, donde hoy está la COP27 hablando de lo mismo. Pero afortunadamente ya en la COP hay ministros de finanzas, ya hay bancos centrales, ya se están entendiendo las repercusiones de entender un riesgo climático como un riesgo financiero, al cual que hay que ponerle un precio, y ese es el reto, y seguramente ya platicaron en paneles anteriores que hoy los bonos vanilla siguen teniendo un mismo precio que un bono verde porque no hemos identificado ese precio. Esa prima en un seguro, ese climate risk, ese riesgo climático que se tiene que parametrizar de manera diferente y también incentivar y dar preferencias a aquellos proyectos que tengan otros elementos enaltecedores respecto a esos riesgos. Entonces el cambio climático es transversal, cruza todos los espectros del desarrollo sostenible,
Desde el 2000 tenemos los objetivos del milenio, cuales migraron en 2015 a objetivos de desarrollo sostenible, más de 167 metas en 17 ejes transversales que buscan, más allá del cambio climático, dar un desarrollo humano sostenible, y el cambio climático es parte de los elementos que busca esto. Y algo que me gusta decir en el argot financiero es que hay que romper la tragedia del horizonte. Los que estamos en el sistema financiero, los que estamos en el sector de real estate, generalmente son mercados, al menos en el sector vivienda, cambia mucho, dependiendo del tipo de oferta y demanda, el cortoplacismo con el que hacemos los proyectos. Mark Carney en 2015, en una cena junto con todo el gremio del sistema financiero, anunciaba ya que venían muchas posibles regulaciones climáticas. Y ese fue el inicio detonador realmente ya de un cambio de política regulatoria que se está haciendo a nivel global y también a nivel México. Y romper la tragedia del horizonte también lo ha dicho el gobernador del Banco de México o exgobernador Díaz de León, con quien trabajé hace algunos años también asesorándole en estos temas. Y en ese sentido, romper esa tragedia del horizonte nos hace ver una agenda que es muy interesante porque la tenemos aquí en la cara. El INEGI ya nos dice cada año que el 5% del Producto Interno Bruto se pierde por degradación ambiental. Desafortunadamente no tenemos un presupuesto de egresos de la Federación que sea verde. Desafortunadamente tampoco los instrumentos económicos de la hacienda pública, incluido el Carbon Tax, van catalizados a etiquetas de proyectos verdes. Entonces ahí están los datos que seguramente están subcontabilizados. La pérdida de capital natural de este país es gravísima. Conavío ya tiene mapas satelitales de la deforestación que tiene este país en últimas décadas. Por ejemplo, el estado de Veracruz se perdió. Llegó a ser un estado de bosques, hoy es un estado deforestado. De hecho, México es un país de bosques, hemos perdido gran parte del territorio en ese sentido. Entonces, los temas de infraestructura, de resiliencia y de adaptación, además de los de mitigación, son muy relevantes en esta agenda y por qué promoverla, ¿no? Y cuando vemos estos gaps, estas brechas de financiamiento y el por qué no tenemos bonos verdes y por qué no tenemos la suficiencia movilización de capitales, porque no hay tubería de proyectos etiquetados. Cuando uno viaja a países emergentes, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, todo mundo tiene proyectos, pero no se etiquetan, no se certifican, no se valorizan las cualidades y por eso no llegan los flujos. ¿Cuántos bonos verdes tenemos en México en los bancos? Creo que son 2 o 3, cuando podríamos tener 50 o 100, porque los activos están ahí, son muy buenos, pero no los originamos con esa inteligencia de certificarles las buenas prácticas, elementos tecnológicos y demás. Entonces, este dato hay que entenderlo como la oportunidad, no porque no se esté haciendo, sino porque no tenemos esa tubería y pipeline. Y obviamente también habrá ciertos rezagos en otros sectores, pero no en el sector de la construcción, que es uno de los más favorecidos en este avance tecnológico. En el tema de riesgos hay una tendencia, y me gusta poner todavía este corte al 2020 de cómo se fue enverdeciendo en el marco de Davos, en el Foro Económico. Todo iba de verde hasta que llegó la pandemia y empezamos a tener estos morados que nos hablaban ya de las brechas digitales, de los diferenciales que había en accesos digitales, que tienen mucho que ver igualmente en el sistema financiero, aseguradoras para poder hipotecar, vender un seguro, etcétera, lo cual generó brechas digitales y una revolución digital, que es otro riesgo, que es un riesgo de transición, podríamos llamarlo, porque era algo crónico que se veía venir. Y tenemos sin duda en el 2022 los mismos tipos de riesgo de corto plazo y de impacto que tienen que ver con el cambio climático en sus diferentes verticales hacia lo que será el ecosistema de activos que tienen mucho que ver con el ambiente construido, ¿no? Entonces, esto es simplemente para no perderlo de vista, por eso hay muchos temas importantes y el crecimiento de muchos organismos supranacionales que están buscando analizar estabilidad financiera, que son los bancos centrales principalmente. ¿Y por qué? Porque hay riesgos climático-ambientales que ya se están entendiendo a internalizar a estos tipos de instrumentos que se puedan ir detonando cada vez más de manera retail, que son los riesgos climáticos, físicos y de transición. Los que vimos al inicio de la presentación son los típicos riesgos físicos, que tienen mucho que ver con impactos directos a un activo, las bienes raíces son de los más afectados, y los de transición tienen que ver con aspectos más de regulación, de reputación, u otros que puedan ser transicionales en regulaciones que puedan ir modificando ciertos comportamientos, incluidos los cambios de tecnología. Una empresa que no tenga una visión de largo plazo en este tipo de riesgos, pues va a estar fuera del mercado en el corto plazo, ¿no?
Entonces, en este marco, los riesgos físicos son los que típicamente vemos que nos afectan y por eso nos dicen que no tengamos viviendas en la playa, cuando realmente sí podríamos tenerlas, si cuidáramos aspectos de humedad y materiales y aislamiento, pero desafortunadamente no los vemos. Y los de transición tienen que ver un poco más, como mencionaba, con otro tipo de aspectos que vayan transicionando en el mediano plazo a estos aspectos, donde la reputación es quizás el intangible más alto en este tipo de riesgos hoy en día. No hay mayor ciencia, no es rocket science. Si yo tengo un impacto físico en una vivienda, en una oficina, pierdo el activo, pierdo el valor, no lo puedo asegurar y esto pierde valor, plusvalía hacia el futuro. Y al revés de las tendencias que vemos en muchas inteligencias de compra de activos, pues van a ir a la tendencia a la izquierda, donde ya no va a ser tan necesario ese análisis, incluido el hospitality, que se esté generando en ciertas costas. Por ejemplo, ya BlackRock, que es el principal gestor de activos del mundo, tiene una inteligencia de datos junto con MSCI, entre otros actores de inteligencia de datos, en donde tendrían que estarse construyendo el tipo de plantas de energía por aspectos de seguridad nacional y también del propio payback, en donde ya tienen un heat map, como pueden ver aquí, de dónde sí y dónde no deberían de estar. Lo mismo podríamos hacer si lo trasladamos al sector minería, donde no deberían de estar si no hubiera agua, porque las cuencas están ya escasas, o el tema de los aspectos climáticos de costa, o de incendio forestal, u otro tipo de inundaciones que podríamos estar viendo, y son los tipos de riesgo. Los transicionales, por ejemplo, son aquellos que buscan ya no tener activos varados. Si tenemos un bono soberano emitido por el gobierno federal con criterios ASG, pues podríamos estar empujando no tener inversiones en proyectos que sepamos que ya no van a estar tan vinculados a la tendencia del desarrollo sostenible, que será la gráfica que ven a la izquierda, un poquito lo que ya está pasando en gobiernos con emisiones de deuda soberana ESG. México lo está haciendo y está trabajando en una taxonomía para fortalecerlo y sin duda los aspectos de regulación. Lo que tiene que llegar y va a llegar, y ya está llegando, es el árbitro. Y lo que primero va a pasar es una regulación de transparencia y divulgación que va a ser a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y posteriormente vendrán otras por el supervisor financiero como Hacienda. Con todos estos escenarios de riesgo se generan escenarios climáticos que hoy la banca central principalmente, poco a poco las bancas comerciales están trabajando en estos modelados paramétricos para entender cuáles son los heat maps, en dónde sí o no deberían de estar los portafolios y dónde sí o no deberían de estar las inversiones, para que puedan tener un comportamiento a largo plazo mucho más sano y se tenga otro tipo de alternativas con base en estas hipótesis. Sin duda no son pronósticos ni predicciones, no es la bolita mágica, pero ayudan muchísimo a generar un entendimiento de modelados que le darían a un actor usuario relevante un mucho mejor entendimiento de lo que podría pasar con un activo, con una inversión, con una deuda, con un proyecto de largo plazo, con base en escenarios socioeconómicos, lo que esté pasando con el cambio climático, lo que esté pasando a nivel local, con el entorno, y así tener escenarios de impacto que tomen decisiones de manera mucho más inteligente. Esto está pasando así como hablamos porque ya se entendió que el riesgo climático es un riesgo financiero en estas dos grandes vías y que tienen una posibilidad de contagio a través de canales de transmisión que pueden tener afectaciones sin duda, y siempre es muy útil ver en este tipo de gráficos porque es lo que más existe en el ecosistema, el ambiente construido en valores de la propiedad, ¿no? Tanto residencial, no residencial, industrial, entre muchas otras verticales comerciales y de hospitality. Esto, por supuesto, pues conlleva una posibilidad de riesgo sistémico en el ecosistema de estabilidad financiera, así como tuvimos la crisis subprime. Pues están pasando este tipo de crisis ya en Florida, con las inundaciones que acabamos de ver y hemos visto en últimos años, van a pasar y están pasando ya con propias carteras hipotecarias del propio Infonavit, que se inundan cada año en el sureste de México. Y aquí este es el famoso cisne verde, que hemos visto los últimos 2 años, que se ha puesto un poco más en boga, que es básicamente no haber visto con anterioridad todos estos riesgos que ya nos ha dicho la ciencia hace mucho tiempo atrás y que tengan un impacto en el sistema financiero. Y en cuanto a política climática en México, somos de los más avanzados, tenemos la segunda Ley General de Cambio Climático del mundo, tenemos políticas de tercera generación públicas, tenemos regulaciones de eficiencia energética en envolventes por la CONUE para edificios comerciales y no comerciales y residenciales, pero desafortunadamente no hay compliance en ese aspecto y la autoridad no regula y no ejerce un Estado de Derecho. Entonces, realmente hablar de política climática es en un Estado de Derecho tan débil es un poco paja, y tampoco tenemos identificadas realmente las posibilidades
de información que se tienen con sistemas ya identificados, que podrían dar muchísima inteligencia de datos, pero que desafortunadamente no se han logrado trasladar al ecosistema corporativo y financiero, y seguimos en el business as usual. Y como pueden ver en la parte, voy a regresar a la anterior, ¿sí puedo? Sí. Pues esta es una cuestión altísima, ¿no? Tenemos 11,000 kilómetros de litoral, desnudos pecho y espalda, ciclones tropicales cada año y van a ser peores cada año, y seguimos construyendo en las zonas inundables, a pesar de que tenemos atlas de riesgo que nos dicen dónde no hacerlo. Y puedo hablarles desde Acapulco, el Caribe, zonas sin agua en el noroeste, en el noreste, con industrias de cualquier tipo de manufacturas. Entonces, ahí los inversionistas institucionales sí están viendo la información que sí tienen con BlackRock en MSCI y van a estarse yendo esas posibles inversiones si no lo hacemos de manera más inteligente en México. La Ley General de Cambio Climático ya dinamiza instrumentos económicos. Tenemos un impuesto al carbono desde 2014, muy chiquitito, donde no sabemos a dónde se va ese recurso, por lo cual podríamos decir que es inexistente. Tenemos un sistema de comercio de emisiones que apenas va a pasar a un ejercicio ya real después de una fase piloto, pero que no tuvo dientes económicos, es decir, no hubo castigos para el cap and trade, lo cual lo va a hacer mucho más débil que el que se puede implementar el año que entra, habrá que ver, pero ya tenemos a empresas que desde las 25,000 toneladas de CO2 equivalente hacia arriba tendrían que estar reportando en un RENE, que tendrían un poco más de cualidades para formar parte de un sistema de comercio de emisiones más eficiente que permita igualmente catalizar recursos mediante ese mecanismo de potencial cap and trade en el mercado. Y lo que más hemos tenido en México, y eso sí hay que reconocerlo, desde la reforma financiera desde 2014, es la deuda externa blanda concesional climática. México ha sido de los principales recipientes en el mundo a través de sus bancas de desarrollo, mucho con apoyo de banca multilateral, para financiar, al menos en el sector housing, la primer NAMA de vivienda del mundo. Fuimos el primer país en tener vivienda verde, mucho antes que Edge y mucho antes que Elite Homes. Tuvimos en México las viviendas verdes más sofisticadas del planeta en economías emergentes, derivadas de consultorías con Passive House Institute, con la Banca de Desarrollo Social Hipotecaria Federal. Y básicamente lo que derivan esos financiamientos es porque en México ya se tienen contabilizados los sectores a descarbonizar y cuánto se estaría ahorrando el país si se cumplieran los compromisos nacionalmente determinados desde el Acuerdo de París. Si ustedes se fijan, el numerito importante es el costo neto, que son menos 17,000 millones de dólares. Ese es el ahorro neto que tiene hoy México, y de hecho lo acaba de publicar nuevamente el INEC, y es todavía más amplio a precios del 22, donde si cumpliéramos con los espectros de construcción, energía, transporte en NDCs, podríamos tener ahorros netos de 17,000 millones de dólares. Desafortunadamente no hemos hecho por ejecutar una tendencia hacia ese lado, vamos totalmente, no sé si en contra, pero no hacia allá, y hay mucho esfuerzo que hacer, ya están los datos, y México, como decía, ha sido receptor de muchísimo financiamiento climático internacional. Por eso hay que tener muy fortalecida a la banca de desarrollo nacional. Pocos países en México tienen la granularidad de bancos de fomento como tiene México, Banobra, Sociedad Hipotecaria, Bancomext, Nafin, que son esas ventanillas que permitan a la banca comercial también y a los corporativos recibir financiamientos climáticos, y así se ha hecho en los últimos 10 a 15 años para este sentido, ¿no? ¿Y por qué con los bancos? Porque es el principal gestor de activos en el sistema financiero. Y cuando hablamos de cambio climático y en el sistema financiero tenemos un banco central autónomo que se mete muchísimo a estos temas, tenemos en el argot de la intermediación lo que se refiere a información asimétrica, donde hay selección adversa y riesgo moral. Y aquí es donde entran los aspectos de cambio climático, sostenibilidad y todo lo que no se esté diciendo de una ejecución de una operación. Y ahí es donde entra la parte compliance, la parte legal, que está creciendo mucho, porque tenemos un riesgo moral altísimo. Y el Banco de México está muy preocupado y muy atento y ocupado en poder mejorar espectros de actuación regulatorios para estas fallas de mercado, que ya se identificaron, que son asimétricas y que hay que identificar poco a poco.
y hay este tipo de situaciones que tenemos. ¿Y por qué con la banca? Porque la banca tiene alrededor del 70% de activos del sistema financiero si incorporamos a las bancas de fomento y a los bancos hipotecarios públicos como Infonavit y Foviste y a los non-banks. Entonces es el brazo financiero más importante, le seguirían de ahí los fondos de pensión, que tendrían una visión mucho más de largo plazo, que afortunadamente ahí ya tenemos regulación ESG, y donde estarían metidas mucho más cuestiones de inversión responsable, y también decir que tenemos un sector, un sistema financiero muy concentrado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de construcción y tenemos un financiamiento verde que se lograra empujar con 3 grandes bancos comerciales, empataríamos quizás por la oferta de la vivienda a un 70% de los ladrillos que se ponen en este país. Entonces hay muchísima posibilidad de tener innovación de productos si se fuera un poco más innovadores, y en eso están los bancos, para poder hacerlo de manera mucho más eficiente. Y un poco en la arquitectura del financiamiento, y quizás aquí lo nuevo, lo triste es que ya no tenemos fideicomisos, lo que ven hasta la derecha. Hoy afortunadamente ya NAFIN tomó un fideicomiso que se tenía en Semarnat, que era un fondo verde climático, pero hemos perdido muchos de esos fondos que eran para transicionar en la reforma energética hacia una energía más limpia. Pero afortunadamente tenemos una muy buena postura y posicionamiento hacia el exterior con respecto a organismos multilaterales, bilaterales, agencias de cooperación, y somos receptores de muchísimos recursos: Banco Mundial, IFC, Banco Interamericano, Agencia de Cooperación Alemana, USAID, Reino Unido, UK Pact, etcétera. Triple GI, entre muchas otras. Y afortunadamente la granularidad de supervisores financieros, que son los que están hasta abajo, que soportan todo esto, y que debo decir con toda claridad, es el soporte macro de este país, que afortunadamente se mantiene lo suficientemente sano y fuerte para esto. Entonces, en la infraestructura del mercado para las finanzas sostenibles, la piedra angular son las taxonomías. ¿Cuándo sí cumple o no cumple un hotel que se presentó hace rato de Murano como verde o no verde? Si tiene una certificación, y si tiene regaderas, y si tiene aislamiento térmico, o una vivienda. Y acá estaba Lourdes Salinas hablando del sector residencial, no residencial. Eso es taxonomizar. No es nada nuevo, es poner las reglas del juego de qué sí cumple y qué no cumple al ser un activo verde o no verde, o en tonos de verde, para el caso de México, en sectores económicos un poco menos desarrollados tecnológicamente y que puedan ir transicionando hacia allá. De ahí puede derivar muchísima información y datos que no se estén clasificando, derivar en herramientas y metodologías para certificarlos y etiquetarlos, derivar en nuevos productos retail, que eso lo pondría yo en letras gigantes. No tenemos productos retail en el sistema financiero, no hay. Nadie tiene una hipoteca verde. Quien me diga eso y la de Infonavit no es verde, no tenemos. No hay crédito a la construcción verde, salvo lo que se hizo con Ecocasa en su hipotecaria. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que movilizar en diferentes verticales, no solamente en construcción, para movilizar a las instituciones, a los inversionistas y a los proveedores de servicios con esa inteligencia. Y por eso es que se agradece mucho en el tercer sector voluntario que las taxonomías han sido movilizadas también por organismos internacionales como Climate Bonds Initiative, como muchos otros, que están generando estas taxonomías para que las empresas puedan certificarse, pero esto lo tienen que hacer los supervisores financieros. Y por eso en México lo está liderando Hacienda, con el apoyo del Banco Mundial, y es básicamente como este rompecabezas: cómo vinculo lo que dije que me comprometí a hacer con productos, con financiamiento en realidad, en el sector real. Y eso es lo que embona la taxonomía. Poner esas reglas de clasificación de cuándo sí cumples y cuándo no cumples con criterios climáticos, en un primer sentido, los cuales también pueden migrar a aspectos sociales, ambientales y de adaptación, para poderlos hacer realidad. Entonces, las taxonomías buscan identificar sectores, actividades, desarrollar activos, definir indicadores, y como dije, es la piedra angular para que los usuarios del ecosistema, principalmente la banca, pero el sistema financiero en su conjunto, corporativos, empresas, constructoras, desarrolladoras, inclusive proveedoras de tecnología, hablo de materiales, hablo de datos, puedan ser partícipes, consultores, etcétera, de identificar cuándo no es un activo verde y evitar lo que bien decía Guillermo hace rato, el famoso greenwashing. Eso es lo que busca una taxonomía, que no nos vendan el fraude de que algo sí es verde y que sí cumple. Y una estrategia net zero tampoco es ESG, ahorita hablamos de ese tema, es muy buena
visiones hacia largo plazo, pero realmente las estrategias son las que cuentan. Y un poco en la cronología de estos temas es que ya llevamos unos 10 años taxonomizando. La economía emergente más relevante que ha hecho esto es China, que tiene una de las taxonomías más sólidas, que tenía muchos problemas de greenwashing y han ido modificando. La Unión Europea tomó un liderazgo muy importante con la llegada de Trump, le tomó ese rol cuando sale el liderazgo de Estados Unidos que salen del Acuerdo de París, ahora llega Biden y ya está Estados Unidos por regular a través de la SEC y van a tener que generar taxonomías seguramente a nivel federalismo de Estados Unidos habrá taxonomías regionales, ahí sí vamos a ver de qué manera, y México ya está trabajando en la propia, donde básicamente generalmente tenemos a los sectores principalmente a descarbonizar, que es energía, construcción, transporte, residuos, manufacturas, y por ahí se me va alguno, agropecuario, son los principales que tenemos hoy al menos en México, los que generalmente impactan más, y de esto derivarían muchísimas iniciativas, incentivos, políticas públicas nuevas, económicas, financieras, posibles incentivos también para el ecosistema y el mercado. En esta parte me voy a ir un poquito más rápido, porque no hay mucho tiempo, pero básicamente es una señal muy fuerte a inversores de que se estén definiendo reglas claras del juego, que sean comparables, que las taxonomías puedan tener interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En México estamos tomando criterios de Europa, de China, de Colombia, de Singapur, de otras taxonomías que se han derivado en otras jurisdicciones, incluida Colombia, para que podamos tener al menos un nivel de ambición similar y los flujos lleguen. Y exista esa interoperabilidad. Por supuesto habrá sectores en donde no se pueda y habrá que tener una contextualización mucho más ad hoc de transición, pero generar un lenguaje común y un piso parejo, donde cada empresa sepa cuándo sí se cumple y no se cumple, y no me imagine yo que sí cumplí porque mi hotel tenía ventanas de 3 milímetros, pero le puse un panel solar. Y estoy en Acapulco sin aislamiento térmico en muros y los cuartos están a 80 grados y el aire acondicionado, pues operativamente para el dueño no le debe ser muy bueno, ¿no? Entonces los bancos centrales están muy preocupados porque en el sano desarrollo del sistema financiero hablamos de bienestar social, de estabilidad financiera, de desarrollo económico y estabilidad de precios. Y desafortunadamente el cambio climático ya tiene impactos negativos medibles por Banco de México. En cada reporte de estabilidad financiera ya pueden ustedes observar, al menos en el sector agropecuario, cómo nos impacta en inflación, están derivándose ya otros sectores con inteligencia de todos estos datos que platiqué, y esto impacta bienestar social, estabilidad financiera, porque hay riesgos de no payment a un FIRA o a un non-bank o a un Citibanamex o a quien esté financiando el campo, y obviamente también porque le está costando mucho al sistema financiero pagar, en este caso estas curvas de deuda, de barras, son los pagos por impactos de clima en assets que estaban asegurados, y esto es una referencia del Banco de Inglaterra, lo cual se ha hecho mucho más complicado. Esta fotografía es en Florida, pues aquí aunque tenga las casas del $1,000,000 le pongo palafitos porque no me importa que cada año se me inunde, al fin he hecho en la dona. Pues estas casas ya no van a ser hipotecables y lo mismo vemos en el sureste mexicano, pero aquí vemos que no se discriminan tipos de activos, ¿no? Me voy a ir mucho más rápido. Ya tenemos un diagnóstico que generamos en Banco de México del estado del arte de la gestión de riesgos. Les invito a que lo consulten. Ya tenemos una participación relevante como México en la NGFS, que básicamente aquí resaltaría lo que ven hasta abajo, que es el enverdecimiento de Basilea. Lo que viene ya un poco es Basilea 5, que va a ser la reforma más importante climática a la banca, donde ya se tengan criterios climáticos para tomas de decisiones desde el reporteo, rendimientos de capital y cómo mejorar, incentivar el que ya las empresas también en la gobernanza modifiquen la actuación, lo cual va a ser muy importante para México, y ahí está el Comité de Basilea implícitamente. ¿Y por qué se hace? Porque estamos en totalmente un espectro rojo de las necesidades de hacer este tipo de cambios regulatorios y que llegue ese árbitro. Entonces, en andamiaje institucional, afortunadamente tenemos un Comité de Finanzas Sostenibles en México, donde lo preside Hacienda, está participando el Banco de México, la CONSAR, la CNBB. Estamos trabajando en taxonomías, en marcos de reporte, en aspectos de movilización de capital y ESG con la CONSAR, y sin duda algo muy importante que es la taxonomía, que como mencioné lidera Hacienda, y estamos trabajando ahí a través del Banco Mundial igualmente en este soporte.
Y lo que va a ser un resultado de esto es que tengamos primera regulación de reporting, disclosure. Yo esperaría que el año que entra a través de la CNBV, que implicaría cambios en gobernanza. Después va a derivarse ya consulta pública la taxonomía el año entrante, que es una taxonomía sostenible, que tiene un espectro social también, que busca identificar brechas de género, y hay un indicador que se está construyendo con transversalidad a los sectores económicos en temas de igualdad de género, para definir objetivos que permitan por sector económico clasificar esos activos. Como mencionaba, estaban sectores económicos relevantes para México, que es agropecuario, energético, manufacturas, transporte, construcción, residuos y remediación. Por ejemplo, en el sector residencial tenemos una línea base que derivó de Ecocasa en 2017, en lo cual estamos generando equivalencias del simulador del Passive House, de Edge, de Elite Homes, y que la taxonomía derive, dependiendo del perfil hipotecario económico de una vivienda popular económica, hasta la residencial plus. ¿Dónde encajas? ¿Cómo cumples con la taxonomía? Y evitemos el famoso greenwashing. Y eso derive ahora sí productos financieros, hipotecas verdes, que Infonavit ahora sí retome una hipoteca verde, o créditos a la construcción por la oferta igualmente, que está el sector industrial, para dinamizar muchos más parques industriales verdes, etcétera. Transporte igualmente. Ya no voy a hablar mucho de ESG, ya están ustedes muy educados en eso, pero básicamente aquí retomo lo que decía hace rato en el panel pasado, la descongruencia de todo este desastre de datos. No tenemos ninguna correlación en puntajes ESG para la misma empresa. Cada empresa da un puntaje diferente, porque no tenemos transparentadas metodologías y porque cada empresa deriva de diferente manera el comportamiento de cómo te analicé, incluido large caps y small caps de empresas, porque no tuve el manpower de mandarte el reporte, entonces me calificaste mal, pero mi empresa es más verde que la gigante Tesla, por poner un ejemplo. Y aquí vemos los datos, ¿no? ESG contra crédito, cero correlación, y en ese espectro está trabajándose justo con las taxonomías, que es parte de la misma, de ese mismo lenguaje. Cuando yo vendí que una hipoteca era verde porque una casa dije que era verde, o un hotel, pues espérate, es que no estabas en la taxonomía. Entonces el ESG me dio un score, pero luego vino el otro que sí era un poco más robusto con MSCI y te calificó peor. Y aquí tenemos por eso ese desastre en ESG, por poner un ejemplo muy concreto, con respecto a la contabilidad que se tiene ya identificada en crédito, ¿no? Que es hacia donde tiene que ir esta confusión, es información completa que se embone en doble materialidad para tener datos y criterios lo suficientemente comparables, que es lo que se requiere: comparabilidad y un piso parejo. Con esta voy a cerrar para ya terminar, pero este sería como el sueño del ecosistema financiero corporativo en México, donde si logramos estos 10 puntos, que es un resumen de lo que dije, con taxonomía como piedra angular en un lenguaje común y clasificando, voy a movilizar inversiones, voy a poder clasificar activos, etiquetarlos, derivar muchísimos datos e información para mejorarlos y poder dinámicamente ir transicionando a que vengan muchos más inversionistas institucionales, genero más sostenibilidad en gobernanza, en productos financieros, y al final del día reoriento flujos de capital, integro sostenibilidad en análisis de riesgos, y también podría fomentar mucho mayor transparencia en todo lo que quizás no estoy reportando porque no lo sabía o porque no lo tenía identificado, a pesar de que quizás ya había originado muchísimos proyectos y datos en el espectro del sistema financiero corporativo donde me encuentre yo. Tan, tan.